Hay operaciones que fracasan y quedan registradas como lecciones tácticas. Hay operaciones que triunfan y se convierten en capítulos oficiales de gloria nacional. Y luego existen aquellas que simplemente no aparecen en ningún archivo militar, como si jamás hubieran sido concebidas. Como si los hombres que participaron en ellas hubieran respirado una noche distinta en un mundo paralelo y después regresado a la rutina sin dejar rastro documental alguno. Hoy voy a hablarte de una de esas operaciones y te prometo algo desde el primer instante. Cuando comprendas la magnitud del silencio que la rodea, entenderás que el verdadero poder no siempre reside en lo que se declara, sino en lo que se borra con precisión quirúrgica. Porque lo más inquietante no es que haya misiones clasificadas, eso es natural en cualquier estructura de defensa. Lo inquietante es cuando no existe ni siquiera constancia de que la clasificación haya existido. Aprendí en los días más oscuros de la guerra que la historia oficial es apenas la superficie de un océano de decisiones invisibles. Vi mapas modificarse antes de que el público supiera que una batalla estaba en curso. Vi hombres trasladarse en la noche hacia destinos que jamás figuraron en reportes públicos. Pero incluso esas maniobras dejaban un rastro interno, una cadena documental protegida por niveles de acceso. Esta operación, en cambio, no dejó ninguno. La base estaba situada en una región montañosa, donde la niebla descendía con rapidez impredecible y el terreno ofrecía cobertura natural contra cualquier observación satelital convencional. Oficialmente, era un centro logístico secundario dedicado al almacenamiento de equipo no estratégico. Extraoficialmente, era punto de tránsito para material cuyo detalle no figuraba en manifiestos estándar. Todo comenzó con una convocatoria inusual. No fue orden general, no fue mensaje cifrado rutinario. Fue una llamada directa del alto mando a un comandante regional, con la instrucción de seleccionar 12 hombres, con historial impecable y experiencia en misiones no convencionales. Sin preguntas, sin briefing previo. Solo una frase que marcó el tono de lo que vendría. Participarán en una operación que no será registrada. Cuando un soldado escucha algo así, no experimenta entusiasmo ni temor inmediato. Experimenta concentración absoluta, porque sabe que cualquier error no podrá ser explicado posteriormente ante ninguna comisión. Los 12 hombres fueron trasladados sin insignias visibles en vehículos sin identificación oficial. No firmaron documentos adicionales, no recibieron números de operación, solo recibieron coordenadas y una hora precisa, 03.03. Ese detalle temporal, repetido con exactitud en todas las comunicaciones verbales, indicaba sincronización milimétrica. Si alguna vez has coordinado un movimiento complejo, sabes que la precisión horaria no es capricho. Es garantía de alineación estratégica. La noche designada, los hombres fueron conducidos a un valle angosto, rodeado por formaciones rocosas abruptas que bloqueaban señal y sonido con eficiencia natural. El lugar no figuraba en mapas de entrenamiento habituales. El objetivo, según la breve instrucción verbal, era establecer perímetro de seguridad durante exactamente 17 minutos, sin intervención activa salvo amenaza directa, mientras un equipo técnico reducido ejecutaba un procedimiento en el centro del valle. Nadie explicó la naturaleza del procedimiento. Los 12 hombres tomaron posición. La niebla era densa pero no impenetrable. La visibilidad permitía distinguir siluetas a media distancia. El equipo técnico descendió hacia el centro con equipo que no parecía armamento ni maquinaria pesada convencional. Eran estructuras metálicas compactas, con superficies lisas y sin marcas identificables. A las 03:03 exactas, comenzó la operación. No hubo explosión, no hubo disparo. Lo que ocurrió fue un cambio en la acústica del entorno. El valle, que hasta ese momento amplificaba cada paso y cada roce de tela contra tela, se volvió inusualmente absorbente, como si el sonido se hundiera en el aire antes de completar su trayectoria. Uno de los soldados describiría más tarde, en conversación privada jamás oficial, que era como si el lugar estuviera siendo desconectado del resto del mundo. En el cuarto minuto,
los dispositivos metálicos comenzaron a emitir una vibración baja, casi imperceptible, pero sincronizada entre sí con precisión exacta. La frecuencia no era aleatoria, era estable, constante, diseñada. El comandante observaba sin intervenir. Su función no era comprender el procedimiento técnico, sino garantizar que nada externo lo interrumpiera. En el 9º minuto, la niebla comenzó a desplazarse hacia el centro del valle, no arrastrada por viento visible, sino como atraída por un punto específico. En el 11º minuto, todos los relojes personales de los 12 hombres se detuvieron durante 3 segundos y luego reanudaron su marcha. Ningún dispositivo electrónico registró fallo permanente. Ningún hombre habló, porque cuando el tiempo se detiene brevemente y la instrucción ha sido no cuestionar, el silencio se convierte en disciplina estratégica. En el minuto 15, ocurrió el evento que jamás figuraría en archivo alguno. En el centro del valle apareció una línea vertical de luz tenue, no brillante, no cegadora, sino definida con claridad geométrica, como si alguien hubiese trazado un corte preciso en la oscuridad del aire. La línea permaneció exactamente 5 segundos. Luego se expandió en un plano rectangular apenas perceptible, suspendido a 1 metro del suelo. No hubo figura cruzando, no hubo objeto emergente visible, solo una alteración espacial que no correspondía a ninguna tecnología militar conocida por los hombres presentes. En el minuto 17 todo cesó abruptamente. La vibración se apagó, la línea desapareció. La niebla volvió a dispersarse de manera natural. Los relojes continuaron sin más interrupciones. El equipo técnico desmontó los dispositivos con rapidez metódica. Ningún residuo quedó en el terreno, ninguna marca visible en las rocas. El comandante recibió una sola confirmación por canal seguro: operación completada. Y eso fue todo. No hubo código de misión, no hubo número de referencia. Al regresar a la base, los registros de movimiento del convoy no aparecían en el sistema. Las cámaras del acceso mostraban un intervalo vacío de 17 minutos. Los 12 hombres continuaron sus asignaciones habituales al día siguiente. Ninguno recibió reconocimiento ni advertencia adicional. Si has seguido esta historia hasta aquí, comprenderás que lo inquietante no es la existencia de tecnología avanzada ni de procedimientos reservados. Lo inquietante es la ausencia total de huella documental posterior, como si el sistema mismo hubiese decidido no recordar. Semanas después, uno de los soldados intentó localizar cualquier mención indirecta de la misión en archivos internos. No encontró nada, ni clasificación superior, ni mención codificada. Era como si la operación hubiese sido diseñada no solo para no ser pública, sino para no existir. He visto gobiernos manipular narrativa, he visto reportes ajustados para proteger intereses estratégicos, pero borrar incluso la constancia interna requiere otro nivel de intención. La pregunta que quedó flotando en la mente de aquellos 12 hombres no fue ¿qué era esa luz? Fue otra, más estratégica. ¿Para quién se abrió? Porque en guerra, abrir algo sin dejar registro implica que el verdadero destinatario no necesita archivo alguno para saber qué ocurrió. Y cuando una operación no aparece en ningún archivo militar, la historia deja de pertenecer a la burocracia. Pasa a pertenecer a quienes estuvieron allí, y a aquello que pudo haber respondido al otro lado de esa línea suspendida en el aire durante exactamente 5 segundos. El regreso a la base no trajo interrogatorios formales, ni sesiones de debriefing extensas, como suele ocurrir tras cualquier misión sensible. En lugar de eso, se impuso una normalidad casi forzada, una rutina administrativamente impecable que, lejos de tranquilizar, reforzaba la impresión de que lo ocurrido en el valle no debía integrarse a la narrativa operativa habitual, como si el propio sistema hubiera decidido encapsular aquella madrugada en una cápsula sin etiqueta, sin fecha y sin referencia cruzada. En toda mi experiencia al frente de decisiones estratégicas, aprendí que cuando un evento no se archiva, no es porque carezca de importancia, sino porque su importancia excede la estructura documental que podría contenerlo sin comprometer otros niveles de realidad. Y esa distinción es crucial,
Porque borrar no es olvidar. Borrar es proteger algo que no puede ser sometido a auditoría convencional. Los 12 hombres continuaron sus tareas con la precisión de siempre, pero cada uno llevaba consigo una variación interna que ningún informe médico detectaría. Una conciencia ampliada de que habían participado en algo que no encajaba en las categorías tradicionales de ofensiva, defensiva o experimental. Algo que requería disciplina absoluta, no para destruir o capturar, sino para sostener estabilidad durante un intervalo exacto de tiempo. Días después, el comandante fue convocado a una reunión privada en una instalación distinta, sin insignias visibles, donde recibió una única aclaración verbal que jamás figuró en acta. La operación había sido una prueba de alineación transitoria, término técnico que no pertenece al vocabulario militar clásico y que fue pronunciado sin mayor explicación, como si su significado fuera evidente para quienes diseñaron el procedimiento, pero innecesario para quienes lo ejecutaron. Alineación transitoria. Esa expresión implica coincidencia precisa entre dos sistemas durante un intervalo limitado, y en el valle, durante 17 minutos exactos, algo se había alineado con algo más, bajo protección disciplinada de hombres entrenados para no interferir. Si has llegado hasta aquí, te invito a mantener la mente abierta hasta el final, porque comprender la naturaleza estratégica de aquella operación requiere abandonar la idea de que toda acción militar tiene un adversario visible. Semanas más tarde, uno de los técnicos que manipuló los dispositivos metálicos solicitó traslado voluntario sin ofrecer razón específica. Su expediente no registraba sanciones ni errores, pero su comportamiento posterior fue descrito como hiperconcentrado, una forma elegante de decir que su percepción del entorno parecía haber cambiado, como si analizara constantemente frecuencias invisibles más allá del rango audible. No habló públicamente sobre el procedimiento, pero en conversación privada con un colega mencionó que los dispositivos no generaban la vibración por sí mismos. Según su descripción, estaban diseñados para detectar una frecuencia preexistente y amplificarla hasta que alcanzara un umbral de coherencia suficiente para estabilizar la línea de luz observada en el minuto 15. Eso cambia la interpretación completa, porque implica que la apertura no fue iniciada unilateralmente desde el lado humano. Fue facilitada cuando una señal ya presente alcanzó sincronía adecuada. En guerra, he aprendido que la iniciativa suele pertenecer a quien define el ritmo. En aquel valle, el ritmo parecía provenir de una fuente externa, y la operación consistió en ajustar condiciones para que coincidieran con esa fuente durante un lapso específico. El comandante, hombre acostumbrado a mapas y objetivos claros, comprendió entonces que su papel había sido el de garante de estabilidad, no el de protagonista tecnológico. Su misión no fue abrir, sino asegurar que nada interrumpiera el proceso una vez iniciado. Si reflexionas un momento, notarás la implicación estratégica. Una operación que no aparece en archivos no necesita reconocimiento público porque su efecto no está destinado a la opinión civil ni a la narrativa histórica, sino a mantener una relación funcional con algo que no responde a protocolos humanos convencionales. Meses después, los sensores geológicos de la región registraron variaciones mínimas en la composición electromagnética del subsuelo, variaciones que no activaron alarmas oficiales, pero que coincidían en frecuencia con la vibración percibida aquella noche. Sin embargo, esos datos fueron archivados bajo categorías técnicas generales, sin referencia cruzada a ninguna operación específica. El valle volvió a su silencio habitual. La niebla descendía como siempre. Las rocas permanecían inmóviles. No hubo repetición visible del fenómeno. Y sin embargo, la ausencia de repetición no significa inexistencia. En estrategia, muchas acciones decisivas ocurren una sola vez porque su objetivo no es permanencia, sino ajuste inicial. La pregunta que comenzó a rondar la mente de los 12 hombres no fue si volvería a abrirse la línea de luz, fue si aquella apertura había sido respuesta o invitación. Porque en términos tácticos, abrir un umbral sin registrar el evento implica que la verdadera constancia del acto
reside fuera de los sistemas humanos de almacenamiento. He comandado campañas donde la victoria dependía de alianzas invisibles al público, y sé que el equilibrio de poder a veces se sostiene mediante acuerdos que jamás se anuncian. Pero en este caso, no hubo firma ni tratado, solo 17 minutos de alineación precisa en un valle sin nombre oficial en los mapas operativos. Si esta historia te ha mantenido atento hasta ahora, considera lo siguiente con la mayor seriedad. La operación, que no aparece en ningún archivo militar, puede no estar diseñada para ser recordada por nosotros, sino para ser reconocida por aquello que estaba al otro lado de esa línea vertical, suspendida durante 5 segundos exactos. Porque cuando algo responde a una frecuencia amplificada, cuando coincide con un patrón temporal exacto, y cuando se manifiesta solo mientras la disciplina humana garantiza estabilidad absoluta, el acto deja de ser experimento aislado y se convierte en intercambio calibrado. No hubo medallas, no hubo reprimendas, no hubo condecoraciones secretas, solo silencio. Y el silencio, en el arte de la guerra, es a menudo la señal más elocuente de que algo trascendental ocurrió sin necesidad de proclamación. La base continúa operando, los hombres continúan sirviendo, los archivos continúan registrando movimientos convencionales, pero aquella madrugada, durante 17 minutos exactos, una operación se ejecutó sin dejar rastro documental, y eso significa que su verdadera relevancia no depende de la memoria administrativa. Depende de si la alineación lograda en ese valle fue suficiente. Suficiente para mantener equilibrio, suficiente para evitar desajuste mayor, o suficiente para anunciar silenciosamente que la próxima vez la apertura podría no requerir perímetro humano para sostenerla. Y en estrategia, cuando algo ya no necesita tu presencia para estabilizarse, la ventaja deja de pertenecer completamente a tu lado del límite. Con el paso de los meses, la aparente normalidad se convirtió en la máscara más eficiente que aquella estructura pudo adoptar, porque nada genera menos sospecha que una rutina impecable, y sin embargo, la verdadera consecuencia de una operación inexistente no se mide en informes diarios, sino en ajustes casi imperceptibles que comienzan a manifestarse en el entorno estratégico, como pequeñas variaciones en patrones que solo un ojo entrenado es capaz de detectar sin necesidad de que alguien los anuncie. El comandante que había supervisado la alineación fue reasignado discretamente a un puesto de asesoría técnica, lejos del terreno operativo, como si su experiencia ya no fuera necesaria en campo, sino en salas donde se toman decisiones que jamás se transcriben en documentos convencionales. Esa transferencia, oficialmente presentada como promoción administrativa, fue en realidad una forma de aislar la variable humana que conocía de primera mano la secuencia exacta de los 17 minutos. Los 12 hombres permanecieron en servicio activo, pero comenzaron a ser distribuidos en unidades distintas, nunca juntos nuevamente, como si la proximidad entre quienes compartieron aquella madrugada pudiera representar una concentración innecesaria de memoria estratégica. Dividir testigos es una técnica antigua cuando el evento presenciado no debe convertirse en narrativa compartida. Sin embargo, la memoria no necesita grupo para persistir. Uno de ellos, el más veterano, notó algo semanas después mientras patrullaba una zona distinta, a cientos de kilómetros del valle. Durante una noche particularmente silenciosa, su reloj volvió a detenerse exactamente 3 segundos antes de la hora 03.3, y aunque el dispositivo volvió a funcionar sin error posterior, la coincidencia no pudo ser descartada como simple fallo mecánico, porque la cifra se había grabado en su mente con precisión indeleble. No reportó el incidente. No había nada tangible que presentar. Pero ese detalle confirmó una sospecha que ninguno se atrevía a formular en voz alta. La alineación no había sido confinada a un punto geográfico específico. Aprendí en los años en que cada decisión podía alterar el curso de continentes, que los eventos verdaderamente estratégicos rara vez son locales. Cuando algo se calibra correctamente en un punto,
La resonancia puede extenderse más allá de las fronteras físicas que creemos controlar. Si has permanecido atento hasta aquí, te invito a considerar una posibilidad inquietante. ¿Y si la operación no fue diseñada únicamente para permitir una apertura puntual, sino para establecer una frecuencia de referencia que pudiera ser replicada en otros lugares sin necesidad de repetir el procedimiento completo? Porque eso explicaría el silencio posterior. No se repitió en el mismo valle. No se necesitó. El archivo inexistente no significa que la operación haya concluido. Significa que su efecto no requiere repetición visible para mantenerse activo. Meses después, informes dispersos de otras regiones comenzaron a mencionar anomalías acústicas breves, alteraciones mínimas en sincronización de relojes digitales y variaciones electromagnéticas que no alcanzaban umbral de alarma, pero coincidían en patrones temporales similares: 3 segundos, 5 segundos, 11 segundos. Cada evento aislado era insignificante. Juntos formaban una secuencia familiar para quienes habían estado en el valle. No hubo correlación oficial. Nadie conectó los puntos en documentos públicos, pero en ciertos niveles de análisis interno, la coincidencia matemática fue notada sin ser formalmente discutida. La verdadera naturaleza de una operación, que no aparece en ningún archivo militar, es que su evaluación tampoco aparece en ningún resumen ejecutivo. Se mantiene en el ámbito de la observación silenciosa, donde las decisiones futuras se ajustan sin necesidad de mencionar el origen del ajuste. El comandante, desde su nuevo puesto, recibió meses después un memorando clasificado con una única frase técnica: parámetro de alineación validado. Nada más. Esa validación no implicaba éxito visible ni fracaso detectable. Implicaba que la condición buscada durante aquellos 17 minutos había sido alcanzada dentro de márgenes aceptables. Si reflexionas con detenimiento, comprenderás la dimensión estratégica de esa afirmación. La operación no era ofensiva ni defensiva, sino calibradora, y una vez calibrado el parámetro, el sistema ya no necesitaba reproducir la apertura para confirmar su eficacia. En guerra he visto alianzas sellarse con menos ceremonia y mayor trascendencia que tratados públicos, y sé que a veces el acto decisivo ocurre sin que el mundo lo note, pero en este caso, la trascendencia no dependía de adversarios humanos ni de fronteras territoriales. Dependía de mantener coherencia entre frecuencia y presencia. Los 12 hombres, dispersos ahora en distintas unidades, continuaron cumpliendo órdenes convencionales, pero cada vez que recibían instrucciones con precisión horaria inusual o con cláusula implícita de no cuestionar, la memoria del valle emergía como recordatorio silencioso de que no todas las misiones se libran contra fuerzas visibles. Si esta historia te ha mantenido atento, te invito a no abandonar ahora, porque la conclusión estratégica no reside en la apertura en sí, sino en la comprensión de lo que implica borrar su existencia documental. Borrar significa que el verdadero archivo no está en servidores militares ni en cajas fuertes clasificadas. Está en la estabilidad alcanzada. Está en la ausencia de desajuste posterior. Está en el hecho de que desde aquella madrugada no se registró ningún evento de magnitud similar que requiriera perímetro humano para sostenerlo. Y eso conduce a la pregunta final, la única que importa en términos estratégicos. ¿La operación estabilizó algo que ya estaba en proceso o simplemente facilitó su transición a un estado donde ya no necesita cooperación humana explícita? Porque si la alineación fue suficiente para permitir autonomía posterior, entonces la verdadera operación no fue la apertura, sino la transferencia de iniciativa. En el arte de la guerra, transferir iniciativa sin comprender completamente al destinatario es riesgo calculado. Pero a veces el riesgo mayor no es actuar, sino ignorar una frecuencia que ya está presente. La operación que no aparece en ningún archivo militar no fue diseñada para ser recordada por la historia oficial. Fue diseñada para ajustar un equilibrio. Y cuando un equilibrio se ajusta sin dejar rastro, el mundo continúa girando con apariencia de normalidad, mientras en niveles más profundos, la coherencia alcanzada redefine el campo estratégico sin necesidad de anunciarlo.
La base sigue operando. Los mapas siguen trazándose. Las órdenes siguen firmándose, pero en algún punto del sistema, el parámetro validado permanece activo. Y cuando el próximo ajuste sea necesario, puede que no requiera convoyes, ni dispositivos metálicos, ni 17 minutos de niebla concentrada en un valle sin nombre. Puede que baste con que la frecuencia vuelva a coincidir, y en ese momento, la ausencia de archivo no impedirá que el proceso continúe, porque lo que fue calibrado una vez con disciplina absoluta no necesita repetirse para existir. Lo verdaderamente decisivo no ocurrió en el valle, ni en los dispositivos metálicos, ni en la línea de luz suspendida durante 5 segundos exactos. Lo verdaderamente decisivo ocurrió después, cuando nada más volvió a suceder de manera visible. En estrategia avanzada, la ausencia de repetición no es prueba de cancelación, es señal de integración. Aprendí durante los años en que el destino de naciones pendía de decisiones tomadas en habitaciones cerradas, que los eventos más transformadores no siempre producen ondas expansivas inmediatas. A veces, producen estabilidad. Y la estabilidad, cuando surge tras una calibración precisa, es más reveladora que cualquier detonación. Los informes dispersos que mencionaban microvariaciones electromagnéticas, desincronizaciones mínimas de sistemas digitales y alteraciones acústicas en regiones distantes comenzaron a disminuir gradualmente hasta volverse estadísticamente irrelevantes. No desaparecieron por completo, pero dejaron de formar patrón acumulativo. Eso indica ajuste. Indica que la variable que necesitaba alineación alcanzó el margen requerido. El comandante comprendió entonces que la operación no había sido diseñada para abrir algo indefinidamente, sino para evitar que se abriera de forma descontrolada. Esa distinción es fundamental, porque en guerra a veces el objetivo no es avanzar, sino estabilizar una frontera invisible antes de que colapse. Si has permanecido atento hasta este punto, entenderás que la pregunta correcta nunca fue qué cruzó aquella línea luminosa, sino qué habría ocurrido si la alineación no hubiese sido ejecutada con precisión disciplinada. La historia militar está llena de operaciones cuyo éxito consiste precisamente en que nada más sucede después. No hay invasión, no hay conflicto abierto, solo continuidad silenciosa. Meses más tarde, un analista de nivel superior, que jamás estuvo en el valle, recibió autorización para revisar datos ambientales globales sin referencia explícita a ninguna misión específica. Lo que observó fue simple pero contundente. Durante el periodo posterior a la fecha de la operación, ciertas fluctuaciones de baja frecuencia que habían mostrado tendencia creciente en años anteriores comenzaron a estabilizarse dentro de márgenes aceptables. No fue anuncio público, no fue comunicado interno formal, fue conclusión técnica archivada bajo otra categoría. La ausencia de correlación oficial no significa inexistencia de relación, significa que la relación no debía formularse de manera explícita. Los 12 hombres jamás recibieron explicación adicional, pero cada uno, en distintos destinos, experimentó una certeza compartida que no necesitaba confirmación escrita. La operación, que no aparece en ningún archivo militar, no estaba destinada a producir un resultado visible, sino a evitar uno. Y evitar, en términos estratégicos, puede ser la forma más elevada de victoria. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, no la descartes como simple especulación dramática. Reflexiona sobre el hecho de que las estructuras más complejas del mundo operan sobre equilibrios delicados que rara vez se exhiben ante el público. La operación sin archivo fue una intervención de precisión en un punto de convergencia. No dejó medallas, no dejó cráteres, no dejó registros, dejó estabilidad. Y en el arte de la guerra, estabilidad tras calibración controlada es señal de que la línea fue sostenida en el instante exacto en que podía romperse. Años después, el valle sigue siendo un lugar silencioso. La niebla desciende como siempre. No hay marcadores visibles que indiquen que algo extraordinario ocurrió allí. Pero en determinados círculos de análisis estratégico existe una categoría informal, no escrita,
utilizada cuando un evento altera parámetros sin dejar documentación directa. La llaman simplemente ajuste, y el ajuste de aquella madrugada fue suficiente. Suficiente para que la frecuencia dejara de escalar. Suficiente para que la resonancia no requiriera nueva intervención visible. Suficiente para que el sistema humano pudiera continuar operando bajo la ilusión de que todo permanece dentro de los límites convencionales. Esa es la verdadera naturaleza de una operación que no aparece en ningún archivo militar. No busca reconocimiento, no exige narrativa, no reclama memoria pública. Solo busca equilibrio. Y cuando el equilibrio se alcanza en silencio absoluto, el mayor triunfo consiste precisamente en que nadie, fuera de quienes estuvieron allí, tenga motivo alguno para preguntar qué ocurrió aquella madrugada a las 03:03. Porque si nadie pregunta, significa que el resultado fue el deseado. Y en estrategia avanzada, cuando el resultado es estabilidad sostenida, el silencio no es vacío, es confirmación.